seguimos con su programa El Hueco en el Muro. Y como ya lo habíamos anunciado antes de irnos a esta breve pausa para compartir los materiales que se vienen produciendo desde estos espacios comunicacionales de la radio, nos encontramos con una hermana muy querida para nosotros y nosotras aquí en la Red de la Diversidad y en distintos espacios donde venimos coincidiendo, donde venimos trabajando de manera territorial, acompañando distintas luchas, pero también integrando las mismas. Estamos con Emma Bolsha Bravo, quien es parte del ITI. Hermana querida, bienvenida, a pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. Un breve pantallazo antes de dar paso también a nuestro compañero, a este hermano que nos está acompañando hoy para compartir la palabra con nosotros y nosotras respecto a este tema que nos plantean el día de hoy. Muchas gracias, querida Gaby. Un saludo muy cordial a la audiencia de Radio Huaynatambo. Y un saludo para ustedes, para todo el equipo de Huaynatambo, agradeciendo mucho este espacio que para el ITEI es sumamente importante, el poder hablar de estos temas que generalmente se los invisibiliza, se los niega y de los cuales no se habla, ¿no? Hoy día lo que queremos nosotros informar a la población es un poco las similitudes que han habido en cuanto a la represión por parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, hacia la población que estaba en protesta, ¿no? Y posteriormente en bloqueos, ¿no? Las similitudes que han habido en esta represión entre 2019 y 2026, ¿no? Sobre todo hablando, y por eso he invitado también a Daniel Manríquez Villagómez, ¿no? Sobre todo hablando de una nueva forma de represión que se está usando de más en más, que es la cuestión del trauma ocular y que se lo provoca disparando balines de goma, de caucho, incluso a veces bala, ¿no? Directamente a los ojos, de manera que esto significa la pérdida total de la visión en un ojo o en los dos, ¿no? Y también el hecho de que la policía está violando todos sus protocolos, porque también hemos visto que en el ataque a varios periodistas ha habido un caso bastante grave, que es el de Violeta Tamayo, donde le han roto el brazo, ¿no? Tirándole un gas lacrimógeno directamente al cuerpo, algo que está prohibido en la policía. Entonces quisiéramos hablar un poco de esto porque, claro, se está hablando mucho de la violencia que han provocado los bloqueadores, de las muertes que han habido a causa del accionar de los bloqueadores, pero generalmente no se habla de la violencia de la policía, ¿no? Y sobre eso quisiéramos hablar, y sobre estos dos nuevos tipos de represión, porque me parece que la gente tiene que saber que tienen secuelas, y secuelas que pueden durar a vida, y secuelas que pueden perdurar, ¿no? En la persona, en su núcleo familiar. De eso queremos hablar hoy en día, querida Gaby. Muchísimas gracias, hermana querida. Cuando nos planteaban este tema en la planificación que compartíamos entre nosotros y nosotras en esta idea de poder generar este espacio colectivo tan importante, como lo decías tú también al inicio, ¿no? Porque en estos tiempos, especialmente en el continente de nuestra Via Yala y en el mundo entero, se habla de los derechos humanos como un obstáculo, ¿no? Como algo a no tener en cuenta, como algo que está retrasando el desarrollo y que perjudica y que de alguna manera imposibilita la seguridad para otros y otras, ¿no? Y esto es terriblemente peligroso y es terriblemente inhumano también posicionarlo desde distintos gobiernos ahora vigentes, ¿no? Y pues
se nos hace más urgente que nunca hablar de la importancia de protección e identificar estas formas de represión que se están manifestando no solo en nuestro contexto actual, en el marco de las movilizaciones del 2019, 2003, 2026, digamos, ¿no? Sino también en los diferentes estallidos sociales que se han dado en Colombia, en Chile. En Ujú. Chile se habla de una cifra del último estallido social de 464 víctimas de Ujú. trauma ocular. ¿No? Y esto se está replicando en nuestro continente. Hermana querida, en el acompañamiento que ustedes han hecho, en la investigación que han hecho, acompañando a las víctimas eh, de esta tragedia, para mí podría denominarlo, y de esto algo innombrable también, que tiene responsables. Ahorita no se han sancionado esos responsables y también eso preocupa. ¿Qué datos nos puedes compartir? ¿Qué es lo que han encontrado en este trabajo, hermana querida? Mira, nosotros conocimos de este tipo de represión en 2003, sobre todo en febrero de 2003, cuando hubo el enfrentamiento entre la policía y los militares y cuando se fue a raíz del impuestazo, ¿no es cierto?, que promulgó Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces ahí, bueno, el señor Manrique va a contar su caso, ¿no? Él, a raíz de su trabajo como bombero voluntario, bueno, ha perdido un ojo. Y ahí tuvimos otro caso que también lo atendimos, ¿no? Era de un estudiante que acababa el bachillerato y que fue a hacer los trámites para sacar su título de bachiller y para poder inscribirse en la universidad en Derecho. Y al salir de las oficinas, bueno, le llegó un balín al ojo y perdió el ojo. Menos mal y felizmente que ambas personas han continuado su vida, se han profesionalizado, han formado hogares, en fin, ¿no? Que no es siempre el caso. Tú hablabas de Chile y nosotros hemos conocido el caso de Colombia también, con el MOCAU, que es la organización que agrupa a los jóvenes, porque además hay que decir, y eso es lo preocupante también, que esta represión se ejerce contra los y las jóvenes, que ha sido el caso en Colombia y ha sido el caso en Chile. En Colombia hemos estado muy cerca de los del MOCAO, hemos conocido la organización que tienen ahora, cómo se han organizado, cómo se defienden, cómo concientizan a la población sobre lo que causa este tipo de represión, pero también nos han contado que en el seno del MOCAO ha habido muchos suicidios de jóvenes, que bueno, no pueden soportar el haberse quedado así lesionados de esa manera, ¿no? Y en Chile también. No hemos tenido contacto con la agrupación de jóvenes en Chile que han sufrido trauma ocular, pero sabemos por una organización hermana, que es el Sintras, que trata estos casos, que han habido también muchos suicidios en Chile, ¿no? Entonces, en Bolivia, eso es lo que conocimos de trauma ocular en 2003. En 2019 tratamos el caso de un dirigente en Sacaba, de un joven dirigente de Sacaba, que ha perdido el ojo. Continúa siendo dirigente, pero ha perdido un ojo en esa represión. Y no tuvimos más casos a atender. Después, buscando por internet, me informé que había habido otro caso más, pero que no conocemos. Lo que nos ha preocupado esta vez es el aumento, ¿no? El defensor del pueblo habla de 4 casos. Nosotros hemos visto uno, pero él habla de 4 casos, incluso de un niño de 8 años de Potosí, que ha perdido también un ojo. Entonces, claro, esto preocupa muchísimo porque si van a comenzar a implementar ese tipo de represión, es pues terrible, es terrible. Y hay que decir que, por ejemplo, la policía no puede actuar de esa manera. En su manual de técnicas básicas de intervención policial,
en el contexto de disturbios, de hechos luctuosos, ellos tienen reglas a observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las armas menos letales, le llaman ellos, armas no letales, ¿no? Y menos letales también, las balas de goma, caucho o similares, ¿no? Entonces dice claramente en ese su manual, evitar disparos directos contra las partes más sensibles del cuerpo, principalmente las zonas de mayor riesgo que pueden originar lesiones, cabeza, ojos, oídos. Textualmente estoy leyendo del manual de técnicas bases de intervención policial. Entonces, también dicen no concentrar los impactos en una sola persona o en una zona determinada de su cuerpo, ¿no? Esto para decir que si los policías hacen uso de esta técnica de represión, no es porque a un policía X se le ha ocurrido, es porque reciben instrucciones al respecto. Pero están violando no solamente los derechos humanos, ¿no? Los convenios internacionales, sino también su propio manual de técnicas básicas de intervención policial. ¿Para qué tienen ellos ese librito donde está cómo hay que intervenir con el uso de la fuerza, los gases lacrimógenos, los balines? Si son letra muerta, no hacen caso de eso. Entonces, como decía antes, no es porque a un policía se le ha ocurrido, es porque han recibido directivas. Entonces está aumentando eso. Y a nosotros nos parece muy importante, ¿no?, informar a la población, informar a las organizaciones de derechos humanos y a todo el resto de organizaciones también, para que, bueno, haya un rechazo de este tipo de represión, ¿no es verdad? Porque lo mismo ocurre, ¿no? Con el gas lacrimógeno del cual vamos a hablar después, ¿no? Pero eso es lo que hemos visto en cuanto al trauma ocular. Y claro, como hemos tratado algunos casos en el ITEI, sabemos que es terrible quedar mutilado en su humanidad y eso tiene secuelas de tipo económico, de tipo físico primero, lógico, de tipo psicológico y social, donde vienen, bueno, todos los gastos económicos, muchas veces pérdida del trabajo, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber que no se trata de que, bueno, la gente fue atacada o la persona fue atacada directamente en un evento X y que después ya pasó. No pasó. Nos contaban también las compañeras que han ido a ver a la persona que ha perdido un ojo y que salió en la prensa su caso, su foto también, ¿no? La familia de condición humilde y de escasos recursos. Y la familia dijo, bueno, que ya no podían más, que habían tenido que prestarse plata, habían gastado un montón de plata porque habían tenido que comprar una plaqueta para el ojo, ¿no? Que fue atacado. Y que bueno, ahora no sabían si la persona iba a poder seguir trabajando o no, que se volvía realmente una carga para la familia y que ellos ya no podían, que no podían más, que había que ver quiénes podían ayudarlo al señor. Ese es un caso que se ha conocido, que se ha visto, ¿no? Yo he leído en el informe del Defensor del Pueblo de un niño de 8 años que también ha perdido el ojo, de Potosí. Entonces, eso, en cuanto al trauma ocular, eso como organización de derechos humanos y de salud mental, nos preocupa muchísimo. Que esto pueda ir increciendo, ¿no? Y que cada vez sean más y más y más las víctimas de trauma ocular. Es muy preocupante.
Estamos también con Daniel Manrique, ¿no? Que en esta oportunidad, al igual que el anterior encuentro, está aquí para contarnos un poco acerca de su caso. Es importante también remontarnos al momento en el que se han registrado estos hechos, ¿no? Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Contanos un poquito acerca de las circunstancias en las cuales sucede este hecho en contra de tu persona. Buen día, muchas gracias por la invitación. Agradecer también al ITI, a la doctora. Bien, yo trabajaba apoyando a la policía boliviana como bombero voluntario. Aquí en La Paz, justamente era febrero del 2003, y yo tenía un servicio que empezaba el miércoles y terminaba el jueves en la noche. Justamente empieza a replegarse la policía, empiezan los líos de que apedrean el Palacio Quemado, Palacio de Gobierno, y ahí es donde ya se presentan varios heridos, ¿no? Ese momento era más que todo un tema de la cruce de gas lacrimógeno entre policías y militares, porque al replegarse la policía entra directamente al ejército. Es entonces cuando llegamos como oficial de la policía. Estoy colocando el cordón en la Plaza Murillo para que la gente ya no ingrese a lo que es la Plaza Murillo. Y ahí sufro 3 disparos. Uno en el antebrazo izquierdo, que tenían que amputármelo, pero se pudo recuperar. Otro en el pecho, que son 10 perdigones. En el antebrazo son 21. Y un disparo de francotirador que me da en la cara, pero entra desde las cejas, reventando el globo ocular, lo que es el pómulo maxilar superior, el piso de órbita. Pierdo piezas dentarias a la audición del oído derecho y sale el disparo por donde es la quijada, ¿no? Y ahí tengo esta lesión donde me realizan la enucleación del ojo derecho, ¿no? Pierdo totalmente el ojo. Terrible lo que ha acontecido, el crimen que han cometido contra tu cuerpo también, ¿no? Contra ti, contra tu personalidad, contra contra tu misma persona, ¿no? Y a través de ti contra todos y todas nosotros y nosotras. Las palabras no son suficientes para expresar la indignación y la rabia que se siente, ¿no? Cuando se entera de este proceder, de estas instancias, que también una compañera el pasado encuentro decía, el ejército está ahí para cuidarnos, para defender la vida, no para atentar contra ella, ¿no? Y pues en las acciones demuestran todo lo contrario y eso duele mucho. ¿Cuál ha sido la evolución en la atención de tu caso cuando lo denuncias, Daniel? ¿Cuál ha sido la respuesta de parte de la policía o a qué instancias has recurrido cuando acontece eso? ¿En qué situación te ves? ¿Cómo es que te encuentras con el Instituto de Terapia e Investigación, con el ITI? Bien, yo fui trasladado al Hospital de Clínicas. Ingresé primeramente a una operación de maxilofacial que duró aproximadamente 7 horas. Después una toma de tomografías que duró una media hora y posteriormente todo lo que era la enucleación del ojo derecho en oftalmología, que dura como unas 6 horas más, ¿no? Casi unas 13 horas o algo más. Yo estaba en el área de oftalmología, no estaba muy visible para autoridades o derechos humanos. Pero ¿qué pasó ese momento? Cuando ya me realizan las cirugías y empiezo con el tratamiento de recuperación, no había ninguna autoridad que me visitara más que bomberos de la policía. Y es ahí donde llega el ITI, porque se enteran que había un herido también, pero que estaba en el área de oftalmología. Ahí es donde el ITI toma contacto con mi persona y empezamos un tema de conocernos. Ellos empiezan a brindarme la ayuda de forma psicológica y en medicamentos. Pasan unos días y vienen los representantes de derechos humanos y me preguntan, ¿no?, qué pasó. Les explico lo que pasó y me dicen cuál era la función que usted cumplía. Les explico que yo estaba apoyando a la policía como bombero voluntario y me dicen que lamentablemente no pueden hacer nada porque al yo ser voluntario
dejo mis derechos de persona civil. Entonces no podían ayudarme. Pasa un tiempo y viene el representante de la policía boliviana de labor social. Me preguntan, explico nuevamente lo mismo y también dicen que no pueden ayudarme porque yo no pertenezco a la policía, porque no tengo ningún grado. Si bien yo estaba apoyando a la policía, yo era voluntario, ¿sí? Entonces no tengo ningún tipo de restitución de derechos, no podía hacer un juicio, no podía hacer nada porque estaba desconocido por ambas partes. Y es ahí donde el oficial con el que fui a atender los casos de personas heridas se contacta con bomberos franceses y ellos me ayudan a través de la Asociación de Bomberos SPY de Francia y se logra que yo viaje a Francia para una cirugía reconstructiva. A la época yo tengo 2 cirugías reconstructivas y 4 cirugías plásticas, de los cuales el gobierno no se hizo cargo ninguna institución. Bomberos de Francia colaboraron con todo el tema de las cirugías reconstructivas. Aproximadamente la primera cirugía, en 2003, costó como unos 70,000 euros, ellos pagaban todo. Evidentemente viajé con mi mamá, pero tuvimos un tema de mucho gasto, ¿no? Económico. Retornando aquí a Bolivia, me dan una indemnización aproximadamente de $4,000 en el gobierno del presidente Sánchez de Lozada, pero ese dinero fue tomarlo y empezar a pagar las deudas. Ahí también el Ministerio de Salud interviene y me ayuda con el tema de medicamentos porque quedé con varias lesiones, aparte de las lesiones que ya expliqué. Quedé con neuralgia del trigémino, tengo convulsiones y, bueno, otras fallas más, ¿no? Como el tema del antebrazo que lo tenían que amputar. Y ahí el ITI empieza a darme un apoyo psicológico durante unos 3 años y un apoyo en medicamentos. Muchísimas gracias por la palabra, Daniel, porque es realmente importante, a pesar de lo crudo y lo duro que estás compartiendo, es importante tomar conciencia de esto que decía también la Emma, ¿no? Y decían compañeros y compañeras en anteriores oportunidades, las consecuencias que no vemos o no queremos ver, porque están ahí, ¿no? Y no es la primera vez que tú conversas de este tema en espacios de comunicación, por así decirlo, comunicacionales, sino que creo que no hay la disponibilidad de escuchar y atender eh, estas situaciones tan urgentes de atención y de reconocimiento para que no vuelva a suceder. Emma, querida, ¿qué es lo que identificamos acá en el testimonio de nuestro compañero Daniel? Emma. Sí, mira, lo primero que se identifica son esto de las secuelas, ¿ah? Por un lado, y por el otro lado, ese hecho de que el Estado no proporciona ningún tipo de apoyo, de ayuda, cuando es su obligación. Cuando el Estado boliviano ha firmado la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, ¿no? Se ha comprometido justamente a cumplir con los 5 puntos de rehabilitación para las víctimas de tortura y de otros malos tratos. Pero no los cumple. Por eso yo siempre digo que el ITEI se sustituye a los deberes del Estado con su accionar institucional, porque no somos nosotros los que tendríamos que estar brindando ayuda médica, ayuda psicológica, consejo jurídico, porque no podemos brindar atención jurídica, eso es demasiado costoso, y en caso de extrema necesidad, ayuda social, ¿no? Porque eso también requiere de mucho dinero. Entonces hacemos lo que podemos con el financiamiento que tenemos y eso tendrían que hacer las instancias gubernamentales. En el caso de Sencata y Sacaba, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un convenio con el Ministerio de Salud,
Y hemos intervenido, sobre todo para intervenir en Sacaba. Y hemos intervenido con ellos y claro, ellos no hacen el tratamiento, que no dan los servicios gratuitos que nosotros damos, ¿no? Y en el convenio generalmente nosotros entramos con ese tipo de servicios. Ellos hacen otro tipo de atención, reúnen a la gente, posibilitan el encuentro con las víctimas, en fin. Pero de ahí no pasa, ¿no? Entonces, es lamentable que las personas que son heridas, que sufren daños tan graves como el de Daniel en estos acontecimientos luctuosos y además, teniendo en cuenta que Daniel estaba ahí en apoyo a la policía, hubieran tenido que responder con mayor, con mayor diligencia y realmente pagando, ¿no? Resarciendo los gastos, porque Daniel habla de los gastos que ha hecho su familia, y eso es en todas las personas que sufren cualquier tipo de lesión, de herida en este tipo de eventos, ¿no? Los gastos son enormes, enormes. Y bueno, las familias quedan muchas veces con deudas y eso es terrible, ¿no? Ver el grado de abandono en el cual quedan. Menos mal que ahí Daniel tuvo el apoyo de los bomberos franceses. Sin ese apoyo, un caso de lesión tan grave como él tuvo, ¿cómo se hubiera podido solucionar aquí en Bolivia? Eso es lo terrible, ¿no? Cuando yo escucho a Daniel y que cuenta justamente que si no hubiera sido este compromiso de los bomberos franceses, bueno, ¿dónde le hubieran hecho esas operaciones que le han hecho en Francia? ¿Dónde le hubieran ayudado a, de alguna manera, reconstruir la lesión que él había sufrido, ¿no? Para poder darle la posibilidad de continuar su vida, que es lo que Daniel ha hecho, ¿no? Con mucho coraje, profesionalizarse, formar familia, en fin. Pero pueden haber casos en los cuales eso es imposible porque, como él decía, no hay apoyo. No hay Emma apoyo. querida, ¿y por qué sucede o por qué es tan fácil para los gobiernos de turno? Mira, es el 2003 que ha pasado esto y Sí. estamos en el 2026. Eh, ¿Por qué es tan fácil para los estados, los gobiernos de turno, desentenderse de estos temas, pese a los acuerdos ya firmados, compromisos asumidos? Tú has dicho, hemos firmado una carta de la Convención de Derechos Humanos, eso ya hace mucho tiempo, que tiene entre comillas, beneficios, por así decirlo, pero también obligaciones y responsabilidades de parte del Estado para con la protección de los derechos humanos de las personas que hacemos parte de este Estado plurinacional de Bolivia, ahora conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente yo creo que no tienen ninguna intención de ocuparse de ese hecho. No sé si te acuerdas, cuando Evo Morales era dirigente y posteriormente fue presidente de la República, él dijo, ¿no? Que cuando uno lucha no para que después se le pague ni se le esté dando resarcimientos ni nada de eso. Era ya en la época en que se instaló la vigilia en el Prado, que ha durado 8 años, ¿no? Cuando las víctimas de las dictaduras estaban pidiendo justamente que se cumplan esos 5 puntos de Naciones Unidas, ¿no? A los cuales tienen derecho. Y bueno, para informar a la población, puedo aquí informar sobre esos 5 puntos, ¿no? Uno es la restitución. Hay que devolver a las víctimas a la situación anterior a la violación de sus derechos humanos, ¿no? En cuanto a empleo, estatus, estudios, en fin, siempre que sea posible, claro. Rehabilitación es el segundo punto, que hay que garantizarles atención médica, hay que garantizarles atención psicológica y social especializada.
gratuita y a largo plazo para sanar las secuelas físicas, las secuelas emocionales, psicológicas de la represión. La satisfacción, esto es importante, el reconocimiento público de la verdad y la responsabilidad estatal es fundamental para romper la negación institucional y reinstalar la dignidad de quienes han sobrevivido. Esto es muy importante porque ya en la protesta, en la lucha por sus derechos, se los trata de vándalos, de ignorantes. De este problema del racismo vamos a hablar también, ¿no? Que es muy importante reconocerles públicamente que son luchadores y luchadoras sociales y que están luchando por sus derechos y en los últimos movimientos por los derechos de todo un pueblo, ¿no? Porque los bloqueos y todo y las primeras manifestaciones venían por la derogación del decreto 5503 y el del 1720, eso no hay que olvidar, ¿no? Entonces era la defensa, ¿no? de los derechos de todo un pueblo, de todo Bolivia. Viene también el punto de indemnización compensatoria, que es el reconocimiento material de que el Estado dañó, destruyó oportunidades de vida y debe responder por ello económicamente. Y lo último que es muy importante, que son las garantías de no repetición. La verdadera reparación impide la repetición de hechos violentos. ¿Y cómo impedimos eso, la repetición de los hechos violentos, no? Claro, con reformas institucionales, estructurales, pero sobre todo con llevar ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Y decíamos la otra vez con Daniel, y valga la oportunidad para aclarar, ¿no? Que aquí ha habido violencia tanto de un lado como del otro. Pero no podemos equiparar la violencia ejercida por los ciudadanos con la violencia ejercida por los policías, por algo fundamental. La violencia del ciudadano común, ¿no? Es una violencia penalizada. Le cae la ley encima. La violencia ejercida por el policía es una violencia impune. Y doy un ejemplo bien concreto. En estos acontecimientos hay un policía que ha perdido también un ojo. Ahí cuando estaban defendiendo o estaban vigilando, no sé, el teleférico, ¿no? Y lo han pegado, entonces ha debido ser una golpiza brutal, ha perdido un ojo el policía. Se está buscando a los culpables de ese hecho. Se están revisando las cámaras en el teleférico. Y bien, hay que encontrar al culpable, porque son hechos que no se pueden permitir. Pero de los otros que han perdido el ojo por acción de la policía, ¿quién está señalando a los policías que han hecho que han cometido ese tipo de represión? ¿Se los está buscando? No. ¿Se los va a sancionar? No. Y eso es lo que hay que entender. Cuando la gente quiere meter en el mismo canasto los dos tipos de violencia, no son la misma cosa, ¿no? La violencia de las llamadas fuerzas del orden muchas veces es incluso protegida por las leyes, ¿no? En cambio, la violencia ejercida por el ciudadano común está sujeta a la penalización, ¿no? Y a que le caiga encima la ley, ¿no es verdad? Entonces, eso es, ¿no? Y me parece muy, muy importante poder poner el acento en esto, ¿no? Porque yo no conozco casos de policías que habiendo cometido violaciones a los derechos humanos serias, ¿no? Hayan sido llevados ante los estrados judiciales. Esa es la gran diferencia,
Gaby. Así es, Emma querida, y pues ojalá algún día veamos que se cumpla la justicia y de alguna manera ese es el, no quiero decir el resarcimiento, pero sí un poco devolverles eso que se les ha arrebatado a las víctimas de la violencia desmedida que se ejerce desde estas fuerzas de represión. Vamos a seguir con la conversación que estamos sosteniendo ahora, pero primero vamos a escuchar un poquito de la producción que tenemos aquí en nuestros espacios. Vamos con el corte, por favor, Lucy. Guerra y una mina hizo Kabum y deja sin pies y manos a Mambrú. El presidente lo aplaude y frente a una multitud le da un reloj y unos tenis, pobre Mambrú. Estás escuchando El Hueco en el Muro. Pues hablando de estas nuevas formas de represión, por así decirlo, formas muy peligrosas, formas que dañan y al dañar también producen secuelas en quienes han sido víctimas de estas formas violentas, ¿no? Emma, yo tenía unas preguntas respecto a todo lo que compartías. Una de ellas tiene que ver con esto que decíamos en un momento, ¿no? La facilidad de desentenderse, pero también pensar en mecanismos que tenemos nosotros y nosotras como ciudadanía, como habitantes de estos territorios, de obligar a los estados al cumplimiento de la normativa y al cumplimiento de las sentencias y el resarcimiento también de daños a las personas que han sido pues alcanzadas por esta violencia desmedida de parte de fuerzas represoras del Estado. Lo otro, y hacías mención y enfatizabas también respecto a esto, ¿no? Que no es lo mismo la violencia ejercida de parte de la población movilizada a la violencia ejercida por parte de estas fuerzas represivas, ¿no? ¿Qué mecanismos hay de regulación? Hace rato también al iniciar el programa nos compartías parte del manual tal vez que tienen ellos y ellas para su accionar durante las movilizaciones y que hacen caso omiso, ¿no? Y que todas estos daños oculares, estos traumas ocasionados en las personas, en la mayoría de ellos de manera física, hablabas también del caso de nuestra hermana Violeta, ahí mencionabas también la clara intencionalidad de herir a quienes están manifestándose. ¿Qué mecanismos hay también de regulación de parte nuestra, más allá del Estado? Si podemos incidir en algo, podemos presionar dónde, qué hacer. Y lo otro, el uso desmedido de estos agentes químicos durante la movilización. En esta investigación que ustedes han hecho, en los informes que elevan también, han podido identificar tal vez una nueva forma de accionar dentro de esta forma de represión de parte de estas instancias policía, llámese ejército, que están pues tratando de desmovilizar a la gente. Sí, mira, voy a comenzar por el caso de Violeta porque me parece muy importante, ¿no? Posiblemente le han tirado un gas, lacrimógeno, ¿no? Ha sido posiblemente un gas lacrimógeno, pero que le han lanzado a quemarropa y a poca distancia, porque ella dice que ella ha visto al policía al momento que la apuntaba, ¿no? Y le ha dejado una fractura del antebrazo, le ha dañado nervios, tendones, músculos, ¿no? Cuando ella estaba ejerciendo su labor informativa. Han habido también otros periodistas, pero que han sido agredidos de un lado y del otro, pero este ha sido el caso más grave. Ahora, muy bien, ¿qué dice el Manual de Técnicas Básicas de Intervención Policial en el contexto justamente de disturbios, ¿no? Dice que los aerosoles son herramientas de defensa. Por lo tanto, dice, y ya que estoy leyendo del manual, ¿no? No están concebidos para causar daño. A pesar de que producen molestias físicas importantes, no suelen dejar secuelas ni son tóxicos. Sin embargo, en caso de persistir las molestias físicas, se debe proporcionar el auxilio médico necesario. Mira cómo está escrito, ¿no? En este manual que ellos tienen. Incluso el policía tendría que, si ha hecho daño, llamar al médico. Pero fíjate tú que ahora lanzan el gas lacrimógeno directo a la cara
dañan los ojos, las vías respiratorias. Aún no sabemos, ¿no? Y sobre esto realmente hay muy poca literatura, lo que causa a nivel físico el uso de estos gases lacrimógenos, que decían algunos que los que se habían lanzado en los últimos acontecimientos eran bastante tóxicos, ¿no? Entonces también dice en esto del manual que ellos no pueden dirigir estos sprays, estos aerosoles, ¿no?, a la cara del agresor. Sin embargo, lo hacen. Y también dice que no pueden tirar contra el cuerpo de la persona los gases lacrimógenos. Y lo hacen. Entonces, como verás, todo esto que está aquí muy bien especificado, lo que tienen también que hacer cuando hacen el uso indebido de la fuerza, ¿no? Que es interesante porque dice: todo uso abusivo o arbitrario de la fuerza por parte de los miembros de la policía es una violación a los derechos humanos y será investigado y sancionado disciplinaria y penalmente. Pero ¿cuándo se cumple esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos y salud mental? Primero, informar. Eso me parece muy importante. Estas cosas no hay que callarlas, hay que informar. La población debe saber que el accionar de la policía no es una accionar que no causa secuelas que pueden ser duraderas y pueden también ser superadas. Depende, pues, del acompañamiento, del apoyo que tengan las personas afectadas, ¿no? Entonces, al denunciar, ¿cuál es nuestra pretensión? Dar a conocer e ir creando una conciencia colectiva, una conciencia social, ¿no? Que diga un día nunca más o basta de este tipo de represión, ¿es verdad? Basta. Porque hay que decir también, ¿no?, que muchas veces las personas afectadas, y en la mayoría de los casos, son también personas de escasos recursos. Y este tipo, ya hemos visto, ¿no?, este tipo de lesiones no son pues de curaciones rápidas. Daniel nos ha contado, ¿no?, lo que ha significado su curación, y él ha tenido, menos mal, esa ayuda de los bomberos franceses, pero no todos tienen esa ayuda. Entonces, eso es muy importante, y lo que nosotros podemos hacer, dar a conocer. No podemos callarnos, ¿no? Y no podemos, repito una vez más, poner los dos tipos de violencia en el mismo lugar y decir es lo mismo. Si ha habido violencia de la policía, ha habido también violencia de este otro lado. No es lo mismo. Y he dado un ejemplo bien concreto que está pasando en este momento. Es que va a haber sanción para el policía que ha tirado el gas lacrimógeno contra el brazo de Violeta. Se lo está buscando, se sabe quién es, la policía está investigando. Lo más seguro es que no. Y en esto siempre quedan impunes los policías. Esa es la razón por la cual nosotros hablamos de violencia de Estado, ¿no? Porque es una violencia impune. Entonces, eso me parece a mí que es muy importante, porque, bueno, el ITEI informa sobre todo con los casos que atiende, ¿no?, para dar una información concreta sobre bases sólidas, sobre hechos que conocemos, ¿no?, sobre daños que nosotros vemos, que tratamos. Entonces, nos parece muy importante que también otras organizaciones puedan hacer lo propio, ¿no? Y aquí voy a tocar un punto que es fundamental. Para que las organizaciones de derechos humanos puedan hacer esto, puedan denunciar el accionar de la policía, ¿no?, que es también de una manera denunciar el accionar de un determinado gobierno,
las organizaciones de derechos humanos es condición sine qua non para su existencia, ¿no? Tienen que conservar su independencia de cualquier posicionamiento político partidario. El accionar de las organizaciones de derechos humanos es esencialmente político, indudablemente, pero hay que tener independencia de cualquier posicionamiento político partidario y de los gobiernos de turno. No puedes ser parte de un gobierno y no puedes denunciar a ese gobierno por las violaciones a los derechos humanos que está realizando, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante que la sociedad, primero, se entere. Segundo, sepa que hay secuelas. No es algo que ocurre en un momento, pasa y después no hay nada. Hay secuelas. Y no hay secuelas solamente para la persona directamente afectada, sino también para su núcleo familiar y muchas veces también para su núcleo comunitario, ¿no? Y como hay estas secuelas que tienen una repercusión social, es muy importante que veamos esto con mucha seriedad y que podamos tener una acción conjunta, la sociedad con las organizaciones de derechos humanos, para poder poner un freno a este tipo de agresiones. A mí me parece que esto del trauma ocular, esto de violar incluso los manuales de técnicas bases de intervención, básicas de intervención de la policía, ¿no? Es muy preocupante. ¿Para qué tienen ese manual si no lo observan y si además las órdenes van en sentido contrario? El spray directamente a los ojos, las bombonas de gas directamente al cuerpo, los balines a los ojos, ¿no? Lo que yo he visto en Colombia me ha dejado aterrada con los jóvenes y los admiro profundamente porque tienen el coraje de sobreponerse, de continuar su vida, de continuar sus estudios, ¿no? Otros no, pero una gran mayoría lo hace, pero ¿con qué esfuerzo y con qué costo? ¿No? Seguramente en Chile es similar. No quisiera que eso ocurra en Bolivia y que estos sean ensayos de más en más grandes y que lleguemos a próximas intervenciones policiales donde esto sea algo común, ¿no? Entonces, por eso es que estamos ahora informando, ¿no? Y agradecemos muchísimo, muchísimo aquí el aporte de Daniel, ¿no? Porque es muy importante que las personas escuchen también a alguien que ha sufrido ese tipo de represión y lo que eso ha significado a todo nivel, ¿no? Daniel es una persona sumamente valiente, como ya dije, él ha continuado con su vida, ¿no? Pero no siempre ocurre eso. Entonces, el hecho de que Daniel hable desde lo que él ha vivido es una contribución invalorable. Muchísimas gracias nuevamente a Daniel por esto. Eso, Gaby, ¿no? Y en esto, ustedes, como medios de comunicación, juegan un rol sumamente importante. Nosotros podemos sacar pronunciamientos, podemos enviarlos a las instituciones y todo, pero la radio, la televisión tienen una función fundamental ahí de información y de concientización. Y en ese sentido también me parece que este programa es fabuloso y el haber dado al ITEI la posibilidad de hacer todo un ciclo de programas para poder informar a la población, no solamente sobre lo que hace el ITEI, sino sobre todo sobre lo que encuentra en su quehacer institucional, ¿no? Esto de las secuelas en los seres humanos y en las sociedades. Así es, Emma. Yo quería volver a la conversación con Daniel antes de ya estar pues concluyendo este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar el próximo miércoles, ¿no? Daniel, ¿qué ha significado para ti este proceso de terapia, como así lo llaman? ¿Por qué ha sido tan importante? ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué ha significado para tu entorno más próximo? ¿Qué aprendizajes te ha dejado? Mil disculpas por la pregunta, pero creo que es necesario que lo compartamos también desde la persona que ha atravesado por esto. Y lo segundo, ¿qué es lo que tú le dices
a la población que te está escuchando. Yo no quiero decir si es mensaje de reflexión, si es un mensaje de apoyo, no, si incluso es algún reclamo, alguna rabia que quieres darla, pues creo que es válido, ¿no? Porque estás en esa posición de precisamente emitir eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya lo mencionó la doctora, ¿no? Es un tema psicológico, es un tema físico, es un tema social, es un tema cultural. Yo durante 27 años me conocía de una forma, pero después del disparo, verme la cara desfigurada, verme que ya no era el mismo, no podía reconocerme. Yo era ya otra persona físicamente, ¿no? Empieza por ese tema, empiezan los dolores, empiezan las neuralgias, empieza el tema físico, personal, no reconocerse, como lo dije, vuelvo a mencionar, el tema psicológico, ¿no? El ITI aquí formó una parte muy importante en mi vida porque ellos me ayudaban psicológicamente a superar todo esto, pese a que tengo un estrés postraumático por todo lo que pasó. Básicamente no duermo muy pocas horas, ¿sí? El lado social afectó totalmente a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, sobrinos, tíos, ¿no? Ahí tuve un tío igual que tuvo un acercamiento hacia mí, pero me decía, estás desfigurado, ¿qué vas a hacer? Nadie se casará contigo. Fue gracioso de cierta forma, por ese momento yo no necesitaba este tipo de comentarios, pero pese a eso pude continuar con mi familia. El entorno de amigos también fue afectado, ¿no? Mis amigos, mis hermanos bomberos, mis hermanos de fuego quedaron muy afectados porque vieron todo lo que pasó, siempre estaban conmigo, siempre me apoyaban y en los casos donde salíamos igual me cuidaban mucho porque después de estar en Francia 2 meses con las cirugías reconstructivas, volví al cuartel de bomberos, que eso me ayudó mucho anímica y físicamente. El entorno social. Pensaban que yo era un delincuente porque, claro, tenía las heridas y después las cicatrices muy marcadas en el rostro. Usaba una prótesis que el cuerpo la empezó a rechazar, pero era muy desagradable para la gente, ¿no? Entonces decidí usar el parche, pero pese a eso tengo que cuidarme y cuidar a la gente porque debajo del parche uso un micropor para que si algún momento se mueve el parche la gente no se incomode. Muchas veces iba al banco a pagar mis servicios básicos y se me acercaba la policía pensando que era un delincuente. O directamente los comerciantes no me querían vender nada porque pensaban que les iba a robar. Y el lado cultural, ¿no? Ya hablamos del lado social, el lado cultural es difícil, ¿no? Porque tú no enseñas a tus hijos cómo reaccionar ante una persona con un determinado tipo de deficiencia física y los papás en vez de educarle al niño empiezan a decirle que se calle, que no mire. ¿Por qué? Porque no le enseñan a aceptar al resto de las personas. En este sentido fue muy importante el encuentro en Colombia con MOCAO y todas las instituciones que colaboraron y apoyaron esta reunión, porque estuvimos de diferentes partes del mundo, gente de Europa, de Estados Unidos, América del Norte, América del Sur. Fue muy interesante porque ahí pude ver que no era el único que tenía estas deficiencias o este sufrimiento social, emocional, cultural. ¿No? Vi a mucha gente que tenían las mismas deficiencias y hablábamos del tema, hicimos un pronunciamiento en contra de la violencia ocular. En mi caso fue un tanto sui generis, se puede decir, porque si bien la mayoría eran lesiones por armas no letales como los balines de goma o los gases lacrimógenos, igual generan un daño en la persona físicamente. Muchos perdieron un ojo por el tema del gas, por el tema de los balines. Algunos quedaron con partes afectadas en el cráneo por los gases. Y como decía la doctora, ¿no? Es una nueva técnica que te imposibilita que puedas escapar o tomar alguna otra decisión, porque si te disparan a la cara, van a lastimar tu ojo. Y no poder ver en una situación de riesgo es muy complicado y necesito a 2 o más personas que me ayuden, ¿no? Entonces, en este caso, la policía y Fuerzas Armadas deben
limitarse a sus protocolos y procedimientos, ¿no? En el caso de la población civil, si ven que hay un conflicto que ya torna un conflicto armado, retirarse del lugar, porque muchas veces por curioso, porque uno está yendo a su universidad, a su colegio, se ve en este tema, ¿no? Y hay violencia de ambos lados que no es justificable. Y básicamente sería eso, ¿no? Agradecer a la radio, agradecer a la doctora, al ITI, por este tiempo. Muchísimas gracias, las gracias infinitas, más bien nuestras, hacia ustedes, hacia ti especialmente, Daniel, por la palabra que compartes, por la importancia de compartir la palabra, ¿no? Porque justo ahora, cuando más hay la intención desde los gobiernos, desde todo este monstruo tan grande que nos parece imposible de contener o de resistir este monstruo, con la fortaleza que tú demuestras de una reconstrucción de una vida, de continuar, pese a todo esto, demuestras la fuerza aún vigente para seguir resistiendo, reexistiendo y acompañándonos en esta resistencia. Es realmente valioso el aporte que nos has dado por esto que te decía, pero también porque la gente muchas veces asimila, ¿no? Muchas personas, que hay una intencionalidad también desde los medios de comunicación y narrativas impuestas desde los gobiernos, ¿no? El deshumanizar a la gente, ¿no? El entender que han sido solamente secuencias, han habido 3 heridos, por ejemplo, 646 víctimas oculares del estallido social en Chile, y se queda ahí, ¿no? Y no se ve el después de esas 464 vidas, de estos casos que también han mencionado ustedes, 4 en esta última movilización aquí en nuestro país, y pues es importante compartir esa voz y que la gente empiece a identificar, alarmarse y accionar para que estos hechos no se repitan o no se acostumbre el ejercicio de esta forma de violencia contra los cuerpos de la sociedad movilizada. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y hasta el próximo miércoles con el ITI y contigo, Daniel, cuando tú quieras. Este espacio también es tuyo para compartir lo que desees con nosotros y nosotras. Con todo gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gaby, y a Huaynatambo por este espacio, que nos parece sumamente importante. Y claro, Daniel ha hablado del encuentro internacional al cual él ha asistido el año pasado, de víctimas de trauma ocular. Él ha asistido como representando al ITEI y le agradecemos muchísimo porque ha tenido realmente una presencia y una participación bastante importante. Muchas gracias, Daniel, también por eso. Y gracias, Gaby, nuevamente, y un saludo a la audiencia de Huaynatambo. Hasta pronto. Emma, querida, a riesgo de extendernos un poquito más, disculpas, Lucy, ustedes también están recabando información en torno a estos hechos, especialmente en víctimas de trauma ocular. ¿Cómo se pueden contactar? Ustedes están garantizando, y me parece súper importante compartir esto, la confidencialidad en cuanto a la denuncia y al acompañamiento. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Es muy importante, sí, porque sabemos de gente que quería denunciar tortura, quería denunciar también otro tipo de violaciones, pero tienen temor, ¿no? Hay que decirles a las personas que en el ITEI garantizamos absoluta confidencialidad, ¿no? Si las personas autorizan la publicación de su testimonio, lo hacen con firma, ¿no? Si no autorizan, pues no, eso nunca se publica ni se da a conocer. Si ellos quieren, se puede publicar sin su nombre, con su nombre. En fin, son las personas que deciden. Y decirles también que en el ITEI hay atención médica y psicológica gratuita a la persona afectada directamente, pero también a su núcleo familiar, ¿no? Entonces, se pueden comunicar con el ITEI. Un momentito, estoy viendo justamente el teléfono del ITEI, que no hay un celular del ITEI. Así es, y que responden muy pronto, pero también están en plataformas, ¿no?
Sí, es el 7303-7473. Repito, 7303-7473. Entonces, se llama al ITEI. Para atención psicológica hay que fijar una cita. Para atención médica, lo propio, ¿no? Para estar mucho más seguro, ¿no? De que la persona va a ser atendida. Pero vuelvo a recalcar la máxima confidencialidad. Garantizamos nosotros, ¿no? Eso. Y no lo garantizamos así por así, sino que estamos regidos también por un código profesional que no podemos violar. El psicólogo, el médico no pueden hablar públicamente de casos que tratan, del tipo de lesiones, sin la autorización expresa de la persona y si a la persona esto le beneficia o no, ¿no ve? Eso es muy, muy importante. Entonces, las personas que quieran denunciar tortura, que quieran denunciar malos tratos, que quieran denunciar trauma ocular, por favor, llamar al ITEI, estamos ahí para servirlos. Esa es nuestra función. Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran abrazo y hasta un próximo encuentro. Seguimos con el programa. Gracias a ti, Cabecita. Gracias a Huayna Tambo. Hasta la próxima. Que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos, mientras caminamos. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.